Muy buenas noches. Nos encontramos en enlace con Luis Eduardo Podestá Núñez, uno de los principales protagonistas de la gesta de 1950 de Arequipa. Luis Eduardo, en 1950, ¿dónde te encontrabas? ¿Quién eras? ¿En qué año estudiabas? Estaba en cuarto año y la mayoría de mis colegas, de mis condiscípulos, eran los que participaron de este movimiento. Pero quizás sea necesario decir por qué se surgió este movimiento. Nosotros habíamos pensado habíamos esperado que, que las condiciones de muchos años antes se reprodujeran. El año anterior tuvimos un director que se llamó Horacio Morales, con el cual teníamos todas las facilidades de reuniones, etcétera, ¿no? Y entre ellas una asociación de alumnos con delegados de cada sección, a través de la cual esta asociación era el canal por el cual se podrían discutir o debatir o pedir o solicitar a la dirección cambios en la vida del plantel en general, ¿no? Uh-huh. Pero pero el nuevo director, Celacort, la eliminó la El asociación. diálogo que tenían ustedes. Claro, ya no teníamos ese canal de llegar a la dirección para discutir o ver o plantear algunos pedidos. ¿Qué era lo que ustedes exactamente demandaban en ese entonces? Nosotros pedíamos que se reanudara la actividad de la asociación en primer lugar. Después, que se rindieran cuentas de todos los dineros que se solicitó a los padres al comienzo de año y que iban a servir para implementar una adecuada infraestructura educativa en educación física. A consecuencia de esta deficiencia, un estudiante de los años menores, de segundo año, primer año, falleció cuando haciendo unos ejercicios físicos golpeó su cabeza contra el suelo en el campo de deportes del colegio, en el campo de deportes que quedaba frente a la dirección. Ya después voy a hacer una descripción del colegio. Prácticamente ese fue el detonante, entonces. Prácticamente, sí. Entonces ¿Y nosotros ustedes comenzamos. desde un comienzo pensaron irse a la huelga o inicialmente pensaban simplemente conversar, tratar de llegar a la dirección con sus demandas o por las experiencias que de repente habrían tenido con otros compañeros mayores que seguramente hicieron alguna vez una huelga antes, ustedes sabían que ya no les quedaba otra alternativa? Sí, no, el director no atendía ninguna de nuestras solicitudes, ni siquiera teníamos delegados, como te digo, se suspendió la asociación y con eso se suspendieron también la presencia de la presunta o probable presencia de los delegados que eran de cada sección para un pedido ante la dirección. No existía nada de eso, había una pared invisible entre la dirección y el alumnado. Entonces comenzamos a reunirnos en Miraflores, mi barrio, en la casa de un ex alumno, Amat, de apellido Amat, con varios estudiantes del cuarto año, sobre todo, los que estaban más familiarizados conmigo, los que tenían más contacto conmigo, ¿no? Y decidimos que la huelga se iba a realizar el día 12 de junio a las 8 de la mañana. Después de la formación, ¿no? Después de la ¿A formación. qué compañeros recuerdas? ¿Ustedes desde un comienzo formaron un comité de huelga? ¿Se distribuyeron algunos roles? ¿Cómo lo hicieron? Sí, sí, sí. Se dispuso que, bueno,
un camino un poco, digamos, desordenado. Te diré que ahí en las reuniones previas, ¿no? Hubo reuniones previas en el campo, en unas chacras que quedaban al otro lado de lo que es hoy día una urbanización capullana, creo que se llama, fuera de la parte trasera de las paredes del colegio. ¿Por dónde es Cabaña Todo, María, por la Avenida sí, Venezuela? exacto. Todo eso eran chacras en ese entonces. Claro. Ya, y las primeras reuniones las realizamos en esas chacras, y para identificarnos con mayor secreto, elegimos el, la contraseña de Caballo Blanco, porque justamente un caballo blanco pastaba por esa zona, ¿no? Así que a alguien se le ocurrió para identificarnos, para ver esto, para saber quiénes estábamos ya complotados en la huelga, para la huelga, y quiénes no. En la casa de Amat, como te digo, frente a la Plaza Maitacapa, Miraflores, y ahí decidimos ya la fecha y la hora. Al doctor, no recuerdo el nombre bien, no recuerdo, ¿Quién? ¿Rómulo González? Rómulo González, le encargamos que consiguiera un cartucho de dinamita, y él se consiguió 2, más consiguió 4. La historia de estos cartuchos voy a contarla después, Claro. porque Y, él, y de los otros jóvenes, ¿qué otros nombres recuerdas de esa época? Seguramente que alguno era más decidido que otro, tenía temor, otros, finalmente, ¿cómo fue que llegaron al fin, no? ha habido vaivenes psicológicos, si se quiere llamar, en el curso de la huelga, ¿no? Pero antes de la huelga solamente estábamos los alumnos del cuarto C y algunos del cuarto B. No hubo estudiantes del cuarto A. El día de la huelga se aproximaron y se inclinaron, se aproximaron a nosotros Alberto Adawi y mm, acá tengo el nombre, pero te lo voy a decir. Alberto Adagui, el turco, ¿no? Como era denominado. Turco Adawi. Pues Ujú. Felipe, Felipe Álvarez. Ya. Ellos se aproximaron y dijeron que estaban con nosotros, ¿no? Que Y, querían y participar en la... una vez que estalla el petardo y todos se van a los muros, como era habitual cuando se desarrollan este tipo de acciones, ustedes toman el poder del colegio, seguramente hicieron salir a los docentes. Personalmente, ¿tuviste en algún momento temor, miedo? ¿O cómo fue, no? Ese día, ¿no? No, estaba respaldado además estaba seguramente con la adrenalina encima, Claro, y ¿cómo se llama? Tratábamos de que los profesores se desocuparan el colegio, porque los profesores todos participábamos, cuerpo docente y nosotros y alumnado participábamos de los honores a la bandera cada principio de cada semana, lunes. Ajá. ¿no? Entonces ahí se reunieron, y cuando estallaron los petardos, primero uno, que no tuvo mayor efecto, después el otro, entonces comenzaron a irnos todos hacia el pabellón central, ¿ya? El director se puso de espaldas a la reja del pabellón central donde quedaba la dirección, los, el centro administrativo del colegio, ¿no?
Y una vez que ya ustedes toman posesión del colegio, ya incluso seguramente hicieron salir también a los compañeros menores, la gente comenzó a enterarse, ustedes ya comienza a venir la policía, se producen algunos enfrentamientos, incluso los fue a visitar el propio prefecto, ¿no? El coronel No, no, Mesa no, Cuadra, no, 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 y se reúne con ustedes, se los encara. no, ¿Qué fue, no, el momento ahí en el cual ustedes de repente, puede que como ser humano hayan tenido de repente algún temor o de repente alguno quería desistir, ¿no? para nosotros fue una cosa divertida el primer día de huelga, ¿ya? Porque no hubo ninguna reacción de la autoridad militar, de ninguna autoridad. O sea que nosotros estábamos pensando que el director y las autoridades de educación estarían también estudiando la forma de tratarnos y al día siguiente vendrían a pedirnos que abriéramos las conversaciones y resolver el problema, ¿no? Entonces estábamos, la mayoría estaba jugando fútbol, haciendo todo, yo estaba montando bicicleta que subía y bajaba por la pista de todo del colegio. Y, y en fin, todos estaban divertidos, ¿no? En la noche hicieron un montón de grupos, hicieron fogatas en el campo de deportes del pabellón norte, del pabellón frente al pabellón central, o sea, el pabellón administrativo donde estaba la dirección, estaba el campo de deportes del pabellón norte. En ese espacio hicieron un montón de fogatas para calentarse. Era un junio muy frío esa vez. Bueno, y usamos eso porque en el pabellón, en el frente al pabellón del sur, se estaba construyendo un pabellón del internado para el internado. De modo que no queríamos tocar nada de las cosas que había por ahí. No. El, como te digo, el primer día, o sea, el 12, lunes 12, Fue como hoy tranquilo, hace 74 años, parece mentira, así ¿no? es. Pero el día siguiente cambió totalmente, ¿no? La situación y Al allí día sí, siguiente, ustedes tuvieron, vivieron momentos muy difíciles. al día siguiente, bueno, durante la noche casi todos se habían ido pues a sus casas, solamente quedábamos nosotros, los del comité de huelga, el Conejo Salas, Alberto Apaza y los hermanos Bedoya, y con quienes estaba, bueno, algunos del cuarto año estábamos complotados, ¿no? Los que estábamos completados desde el comienzo. Eh, y, y, unos cuantos alumnos del internado, ¿no? Éramos pues unos 80, 100 que estábamos en el colegio. Así que empezamos a gritar, hacernos presentes para que si alguien escucha, la policía que estaba rodeándonos, que ya comenzó a rodearnos, sintiera que había como si hubiéramos mucha gente dentro del colegio. Ujú. ¿Cómo se llama? A las 8 de la mañana se estaban agolpando en las calles de acceso al colegio, en Cuarto Centenario, pero estaban bloqueadas por ¿cómo se llama? Las Por fuerzas del equipos de, orden. sí, por policía montada, ya. Hasta que Gilberto Bedoya, que se había ido a su casa, y otros empezaron latas de esas que habían antes, de latas de querosene, de estas latas cuadradas, Ajá. rectangulares, y golpeando esas latas hicieron asustar a los caballos salieron disparados, y entonces se aprovechó para que llegara un montón de gente ya y Ingresaron ocupar. los alumnos que habían salido. Así es.
todo lo que se habían ido durante la noche. Y luego ya entonces se intensifican estos enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. No, Ahí también no, es cuando se aparece un exalumno con una metralleta y algunas municiones. nada, no hay ningún exalumno ni metralleta en todo el curso de la huelga, ni una Porque metralleta. eso, algunos que han osado en escribir He han leído, he publicado eso, leído, ¿no? he leído algunas mentiras de esas en algunos libros, incluso que aparentemente creen estar muy bien informados. Nunca ha Sí, habido una porque en esa época, si nunca ha bien es habido cierto que en Arequipa entre la población existía un malestar, ¿no?, contra el gobierno de turno, Apolinario Odría, así por la dictadura, lógicamente que impedía el ejercicio de una serie de derechos ciudadanos, pero eso era una cosa aparte, ¿no? Ustedes gestaron un así es. movimiento netamente de carácter estudiantil, pero Mira, al final o durante el desarrollo, por la magnitud que alcanzó, porque se claro, involucró finalmente la claro, población, ¿no? ya se convirtió en un Eh, movimiento, pero claro, muchos ya no pensaron de que había era, infiltración política, que ustedes estaban de repente manejados por algún grupo político, pero eso no era cierto. era absolutamente falso. Nunca ha habido un arma de fuego en el colegio, nunca había un arma de fuego. Sí hubo 2 cartuchos de dinamita, como te digo, una persona anónima le dio a Rómulo González 4 cartuchos, Claro. ya 4 cartuchos, 2 se quemaron durante el estallido de la huelga y quedaban 2 que me los entregó a mí. Yo, así, sin decir, pues tenía los cartuchos en el bolsillo de atrás del pantalón, ¿no? Pensé que eso hubiera podido producir una explosión, Hubiera pero sido yo el primer hombre bomba en Arequipa. no sabía nada de eso. Sí. Así que eso ¿cómo se llama? De las armas es absolutamente falso. No hubo nunca un arma de fuego. Sí Pero hubo, lo que es, sí sí, hubo latas de gasolina que alguien trajo en algún momento y pues las depositó en el pabellón central, no sé cómo, pero claro, lo debe haber que, sido, una especie de bomba molotov. claro, de eso debe haber sido, me imagino, porque no tengo la certeza, cuando llegaron ¿cómo se llaman? Los trabajadores del mercado de San Camilo trayéndonos un montón de víveres. En una, Eso es lo bonito también de esta gran anécdota, la solidaridad del pueblo de Arequipa, ¿no? Que se así hizo es, presente para también manifestarle su apoyo a ustedes y demostrar pues de que no estaban solos, para que de esa forma las fuerzas del orden o las órdenes que eran impartidas desde la prefectura o de repente el gobierno central pudieran retroceder, ¿no? sí, esa fue un acto muy emotivo que hasta ahora lo recuerdo y hasta muchos años después, porque actualmente se realiza una ceremonia así ante unas placas que hay en el mercado de San Camilo, ahí hay unas Sí, placas conmemorativas y ahí sí. hasta mientras estuve en Arequipa y muchas veces he ido de acá de Lima, he ido para la ceremonia esta en que se depositan ofrendas florales ahí al pie de esas placas conmemorativas en la parte Y de atrás. justamente hoy también se ha vuelto a desarrollar esa actividad. Ah, qué bueno. En el caso de la población de Arequipa, no solamente ellos brindaron ayuda, sino que aprovecharon, pues en realidad también algunos para manifestarse contra la dictadura y debido a ello es que se masifica, se puede decir, este tipo de protesta a nivel de toda la ciudad. Se suspendieron las labores en los colegios, tengo entendido, y también los sindicatos de obreros creo que se reunieron y convocaron a un paro, ¿no? ¿Esto realmente fue así? Puede ser, pero fíjate, nosotros hemos estado ajenos a toda conexión con el exterior. No ha habido eso.
Ha habido gente que ha querido conectarnos como para decir que tal movimiento político o tal otro movimiento político influyeron en la conducta de los estudiantes. Te voy a contar una anécdota. A ver, Cuando a mí me llevaron detenido a Lima, esto fue justamente eso quería. ¿cómo se llama? Años después, en 1953, creo que, 53, este, fíjate el grado de inocencia que teníamos acerca de las armas. ¿Ya? El, el detective que me interrogaba me preguntó, ¿a quién les llevó ¿cómo se llama? Las latas de De gasolina, gasolina. que había unas latas. Yo efectivamente en una de los recorridos que hice por el colegio, en el pabellón central, lo que eran oficinas de administración, encontré que había un montón de latas de gasolina por el olor, ¿no? Y cerré la puerta y puse llave a la puerta. Pero pero tengo que, me estoy desviando del asunto que te quería contar. Era tanta No, la en cuanto al inocencia. conocimiento de las armas, esos interrogatorios que Bueno, sufriste cuando estuviste bueno, detenido en Lima, ¿no? Te llevaron a Lima. así es, así es. En la prefectura, en el sexto, en las oficinas del sexto, me hicieron un interrogatorio muy largo, digamos, casi toda la noche. Pero ahí se comprobaron los mismos investigadores el grado de inocencia que teníamos nosotros en cuanto al manejo de armas. Te cuento esto porque cuando le dije, ¿y qué hicieron con las bombas, con la de gasolina? Llenamos una botella con gasolina y le pusimos una mecha de un trapo, ¿ya? ¿Cómo se llama? Le prendimos el trapito y yo la lancé sobre el campo de deportes, ¿no? Sobre el pasto. Y no pasó nada, pues. El trapito siguió ardiendo hasta que se acabó la gasolina. Y el detective se rió, pues. Eso no es así, me dijo. Ustedes no sabían cómo usar una, una botella de gasolina. Eso tiene que estallar, dijo. Tiene que estallar para que al estallido haga el daño, se produzca la explosión tiene que romperse y la gasolina tiene que expandirse. Recién me enteré yo cómo podía usarse una botella de gasolina Mm, en el incidente. claro. Y sí, Eh, pues. Y Nosotros no después, sabíamos, ¿cuánto si no, tiempo estuviste detenido o cómo finalmente lograron su libertad? Porque también creo que otras personas fueron también detenidas, ¿no? Incluso ya sí, profesionales, algunos fueron sí, yo estuve, deportados. a mí esa fue parte de una gran redada que hizo el gobierno de Odría en 1953, en enero de 1953, y y detuvo efectivamente a políticos de todas las tiendas políticas de oposición, todo el mundo estaba contra él, ¿no? Primero en la penitenciaría donde estuve yo, después en el sexto, y luego en el frontón. Ahí otros fueron expulsados del país, ¿no? Ya políticos de otros niveles, bueno, Claro. así que Y cuando recuperas la libertad, bueno, eso fue en el 53, pero después de la huelga del 50, ustedes, los del comité de huelga, se quedaron en el colegio, lograron terminar la secundaria. editorial, porque sobre todo los demás estudiantes, felizmente
hubo una especie de amnistía. El gobierno decretó una amnistía para todos nosotros, o sea, que no iban a tomar ninguna medida en contra de nosotros, de ninguno de nosotros, ni antes ni después de nuestros egresos del colegio. El hecho es que a mí me tomaron preso en 1953, empecé a trabajar en la prensa, ¿no? Gracias a la USADA, que no me preguntaba por mi certificado de conducta, porque Mm. en algunas otras ocasiones me preguntaban y decía, las antecedentes policiales sí tiene, así en letras grandes. Y la USADA no me preguntó jamás nada de eso. Y ahí comencé a trabajar, a ser periodista, mejor dicho. No, me, Qué bien, ¿no? Una experiencia realmente muy interesante. Si bien es cierto, fueron momentos difíciles, seguramente para tu familia también, ¿no? Que se debe claro, haber preocupado mucho, sobre todo la mamá, ¿no? Ver a su yo, hijo metido en semejante problema, detenido, yo y ya no estaba saber de él, seguramente por varios días, ¿no? Debió haber sido muy difícil esos así, por momentos. supuesto, por supuesto. Si seguimos en la secuencia de los acontecimientos, te diré que después el prefecto fue a amenazarnos el día martes a las 12 del día. Y solamente nos amenazó, pues, que nos amenazó con los 2.000 soldados que tenía alrededor del colegio y que nos sacarían a cada uno de nosotros de la manito para entregarnos a nuestros padres. Y Y eso fue todo, no aportó ninguna solución. Nosotros le planteamos el pliego, le leímos el pliego de reclamos, ¿no? Y, y no hizo caso de nada de lo que se le planteó. No, él se desentendió totalmente de las peticiones que formulábamos en el pliego de reclamos. Mira, el pliego de reclamos era tan apolítico que recién ha sido reconocido cuando lo descubrió así el doctor, el historiador Eusebio Quirós Pasolán, y lo dio a conocer el pliego de reclamos en un libro que publicó hace poco. Sí, efectivamente, pues, ¿no? Ustedes demandaban la implementación de laboratorios, de la biblioteca, sobre todo que también, pues, el régimen disciplinario no fuera tan drástico, ¿no? Porque como los jóvenes siempre necesitan, pues, siempre algo de flexibilidad para desarrollarse, en esa Después, época era muy duro, era prácticamente un convento, ¿no? Como también se grafica la obra teatral que se presentó el año pasado, ¿no? A cargo de uno de tus hijos, que realmente fue muy ilustrativa y de la cual muchos recién se enteraban en qué consistió esta gesta de 1950. Y en la actualidad, algo que nosotros los independientes pues tenemos que hacer es siempre mantener vivo el recuerdo comunidad arequipeña de este importante hecho, ¿no? Porque Arequipa se le conoce como el León del Sur, justamente a raíz de este tipo de eventos que se produjeron y de muchos otros más. Que ahora pues ya se han ido perdiendo porque bueno, la sociedad pues está cambiando, pero realmente es muy meritorio el esfuerzo que hicieron ustedes, un grupo de jóvenes muy valientes, independientes, y que cumplieron pues a cabalidad ese lema que nosotros entonamos en el himno del colegio, ¿no? Libertad, libertad, libertad para expresarnos, libertad también para defender lo que creemos que es justo y libertad para desarrollarnos. Luis Eduardo Podestá, realmente ha sido muy gratificante en esta fecha, 12 de junio, a 74 años de haberse producido esta gesta que convulsionó pues Arequipa y que lamentablemente cobró muchas vidas, ¿no? No solamente, bueno, fue un obrero el que falleció en el colegio, 2 estudiantes heridos, pero a nivel de Arequipa hasta el momento se desconoce la cifra exacta de quienes murieron a raíz de los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. eso en la posterior
los posteriores acontecimientos después del cese de la huelga, porque prácticamente nosotros estuvimos en el colegio 4 días hasta el viernes y lo dejamos, pues lo abandonamos porque no podíamos, no teníamos cómo mantenernos ahí, no teníamos comida, no teníamos lo que nos llevaban nuestras madres, ¿no? Para comer nada más entre nosotros, el escaso grupo que nos habíamos quedado. Y que hago el relato en el libro 4 días de junio, que Así cómo, es. El cómo nos libro fuimos. que permanecerá siempre, ¿no?, en los anaqueles de las bibliotecas, y es un testimonio vivo de lo que ustedes vivieron y que tiene que siempre recordarse, ¿no? Ahí está la otra edición. Procura hacerte de este libro, es la segunda edición revisada, porque después de la primera, en la presentación de ese libro, gracias al alcalde entonces de Arequipa, Juan Manuel Guillén, ¿no? Gracias a él, pude recopilar tanto en la municipalidad con los discursos de la gente y en la universidad, porque hubo un foro ahí en la universidad, en el Paraninfo. Pude recopilar nuevos datos y nuevas Y mientras incidencias. esté Luis Eduardo Podestá con nosotros, la producción periodística no se detiene, como de cualquier periodista, ¿verdad? Así sigo escribiendo todos los Bueno, días. ha sido un gusto realmente conversar contigo, un gran abrazo, cuídate mucho y estaremos en permanente contacto, y la gratitud a nombre del Centro Cultural Alfeñiques de Oro, que esta noche también va a estar tratando este tema, y desde luego va a incluir tus apreciaciones, algo muy importante, conocer a un testigo de esta gesta de 1950 que vivió en Arequipa y que hizo que el nombre de nuestra ciudad resonara como una cuna de valientes. Muchas gracias, Luis Eduardo. Cuídate mucho. Gracias a ti, Nexme. Un abrazo. Igualmente.